Esta sesión, cuyo nombre tiene que ver con herramientas de innovación en sistemas de gestión integral HCQ, tiene como objetivo el poder suministrar a nuestros usuarios, a las personas que nos ven en los diferentes canales, información de valor que les ayude a mejorar su gestión, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Nuestro público objetivo, en la mayor parte de los casos, son personas que trabajan en sistemas de gestión y también son personas que dentro de los sistemas de gestión en los cuales se laboran ya están pasando a un nivel de gestionar riesgos, desarrollar proyectos de mejoramiento, también trabajar en temas de estrategia, temas de direccionamiento de proyectos estratégicos y adicionalmente personas que están trabajando en fortalecer sus competencias y sus habilidades para dirigir, liderar departamentos o inclusive para pasar a niveles gerenciales. Entonces, la información que les voy a compartir el día de hoy busca precisamente darles herramientas para que también puedan aumentar el nivel de valor que generan en las actividades que desarrollan dentro de su trabajo. Muy bien. La idea dentro del contenido es que vamos a hablar de los siguientes aspectos importantes en los sistemas de gestión ahora, en estos días. Tiene mucho que ver con un concepto que se conoce como organizaciones exponenciales. No sé si alguna de ustedes ha escuchado hablar del tema, pero cuando hablamos de organizaciones exponenciales, nos referimos a ese tipo de organizaciones que crecen mucho más rápidamente que cuando se da un esquema lineal. La mayoría de organizaciones tiene comportamientos de crecimiento lineales y crecimientos al orden del 3 al 10% cada año. Pero si, por ejemplo, miramos las compañías de más rápido crecimiento, vamos a encontrar que basándose en la tecnología y en los modelos de escalamiento de negocios, logran niveles de crecimiento de 5X, 10X, 20X anuales, porque se apalancan en herramientas automatizadas para poder llegar a ese nivel de crecimiento. Entonces, ¿por qué razones que estamos hablando de innovación y de crecimiento acelerado en sistemas de gestión? Porque bendita sea la pandemia, nos dimos cuenta de que para poder sostener las organizaciones, independientemente de que se presenten diferentes eventos disruptivos, como lo fue el caso de la misma, también se dio la necesidad de que las personas que trabajan en sistemas de gestión se adapten, crezcan y mejoren a la par que los negocios también van cambiando. Entonces, no podemos pensar que las competencias que se tenían como gestores HCQ antes de la pandemia fuesen sostenibles en el tiempo, a mediano y largo plazo, y mucho menos después de que ya estamos pasando a otro momento histórico, ¿no? Adicional a esto, hay una tendencia que hemos venido encontrando, no sé si de pronto alguna de ustedes ha visto últimamente nuestro blog, en la página web, en nuestra página web que les voy a colocar aquí en el chat, es www.rgi.com.co/blog. Dentro del blog escribimos esta semana acerca de cuáles son los salarios que tienen las personas que trabajan en HCQ, en calidad, en ambiente y seguridad y salud en Colombia. Y encontramos que la media por mes, el valor mensual, está alrededor del 1.500.000 pesos, con un valor inferior a 1.100.000 como rango, como nivel más bajo, y el nivel más alto con un aproximado de 3 millones de pesos, 3.300.000 a lo sumo. Si lo pensamos, es un salario medio, no es un salario alto. Entonces, cuando uno empieza a pensar en cómo lograr crecimiento profesional y laboral, uno de los elementos importantes es el salario. Y resulta que si nos quedamos con las habilidades que hemos venido trabajando hasta hoy, no vamos a pasar de ese nivel. Nuestra propuesta es desarrollar otro tipo de competencias que hagan a las personas que trabajan en este tema mucho más competitivas, valga la redundancia. Pero cuando hablo de competencias de las personas, me refiero a habilidades, conocimientos, atributos
Y cuando hablo de competitividad, me refiero a la capacidad para poder salir al mercado y ofrecer algo de valor. Y eso evidentemente requiere de tener ciertos conocimientos diferentes, que por lo general no se ven en la universidad, normalmente los diplomados no lo mencionan, las especializaciones tampoco hablan mucho de este tema, y es una brecha que hemos detectado que existe en este grupo de personas, en ustedes. Entonces, por esa razón estamos hablando de estos temas que son un poquito diferentes, porque aportan mucho al crecimiento personal y profesional y de las organizaciones. Muy bien, entonces ya entrando en materia, el contenido temático es básicamente el siguiente. Primero vamos a hablar acerca de los propósitos de transformación masiva de las organizaciones, y aquí vamos a hablar de organizaciones disruptivas. Nos referimos a ese tipo de organizaciones que tienen la capacidad, como les decía hace un rato, de innovar rápidamente, más rápido que la competencia, y de crecer de una forma acelerada. Si están trabajando en este momento en una compañía de pronto de tipo tradicional, ese salto a la innovación, a la renovación tecnológica, también es importante empezar a desarrollarlo. Entonces, la primera parte tiene que ver con la identificación de un propósito de transformación masiva, luego la creación de comunidades, posteriormente la construcción de equipos de trabajo, posteriormente la selección de problemas a resolver, problemas de clientes, tanto externos, si ustedes están trabajando en una compañía que atienden clientes, personas jurídicas o personas naturales, como también, por favor, esta idea es importante, ver su departamento como si fuera una compañía que presta servicios a otros departamentos. Entonces, ustedes en su departamento de HCQ van a ofrecerle servicios de valor a las demás áreas y a los demás procesos que están haciendo parte de la compañía. Entonces, identificar problemas a resolver es un aspecto importantísimo como gestores. También la construcción de modelos Canvas, la construcción de productos mínimos viables, la validación de marketing y ventas de esas ideas, y luego la implementación de 2 esquemas propuestos por un autor que se llama Ismail Salim, en un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, que son Scale e Ideas, ¿sí? Y también el desarrollo de la cultura orientada hacia la renovación tecnológica. Muy bien, hasta aquí se entiende más o menos de qué vamos a conversar en esta sesión. ¿Está claro más o menos de qué vamos a hablar? Hola, Tomás, sí, ya tengo audio. Hola, ¿Cómo están? Qué pena. perfecto. Muy bien, vale, gracias. Listo. Entonces, un momentito. Ya, listo. Entonces, en la primera idea clave, que es elegir un propósito de transformación masiva, aquí lo que nos estamos dando cuenta es que muchas compañías, sobre todo las que vienen naciendo en los últimos 20 años, están logrando crecimientos impresionantes en mucho menos tiempo que antes. Les voy a colocar un ejemplo muy concreto. Cuando nació Facebook, nació como ustedes lo saben, un proyecto universitario de conectar personas dentro de una misma universidad, y tardó 10 años para que ese proyecto se consolidara y llegara a tener 1 billón de usuarios, o sea, 1.000 millones de usuarios, y que lograra generar ingresos sostenibles para poder garantizando el crecimiento acelerado de Facebook, que hoy día es Meta. 10 años. Hoy tenemos casos colombianos como Rappi que lograron ese 1 billón de usuarios en menos de un año. No sé si logran ver la diferencia de crecimientos tan acelerados. Y esto se logró por el uso de tecnologías de automatización. Ahora, también tiene mucho que ver el hecho de que estos fundadores de este tipo de compañías tenían un propósito muy claro en su mente y estaba muy conectado con su forma de ser. Ese propósito de generar valor, ese por qué y ese para qué, que impacta a miles, millones de personas en el mundo, está muy vinculado con el deseo de cada fundador por generar valor al mundo, ¿no? Está muy vinculado con un tema de visión, un tema de misión individual, de vocación y de pasión, que son los componentes del propósito
en cualquier persona, y normalmente los fundadores también lo tienen muy presente. Entonces, una de las cosas que se ha encontrado muy significativas es que los fundadores de los proyectos de crecimiento acelerado se asocian bastante con esa idea de manifestar su ser a través del proyecto que desarrollan. Y por esa razón, en gran medida, tienen la pasión suficiente para resistir todos los debacles que se les puedan presentar en este camino de emprender. Claro, aquí estamos hablando de casos de personas que emprenden, pero esto no solamente aplica para emprendedores de proyectos digitales, ¿cierto? Sino también cuando trabajamos en una organización y tenemos un proyecto que queremos sacar adelante. Los emprendedores no solamente son personas que trabajan con su propio proyecto fuera de una organización, sino que también pueden ser colaboradores, empleados que aportan a una misión de una organización. Y eso implica mucha toma de conciencia, compromiso y que los valores de la persona se vinculen con los valores de la organización. Y eso, todos lo sabemos, no siempre se da. Inclusive es muy frecuente encontrar que haya personas que de pronto no sepan por qué trabajan o por qué van los lunes a madrugar y llegar a marcar tarjeta y hacer una cantidad de actividades repetitivas y desear que llegue el viernes porque están totalmente cansados de estar trabajando en esa organización. Si partimos de esa idea, pues tal vez no es el lugar para continuar trabajando y hay que buscar otro camino. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí hay varias preguntas interesantes que propone Ismail Salim en este punto, y es preguntarnos qué es lo que realmente nos interesa, qué es lo que realmente nos importa, qué es lo que sentimos que debemos hacer, qué tipo de problemas nos gustaría resolver, a quién nos gustaría aportarle valor y qué tanto ese problema llega a ser masivo, transformador y se alinea con el propósito que nosotros tenemos individualmente. Bueno, el tema de masivo es ideal si queremos un crecimiento acelerado, porque al solucionar un problema de millones de personas, entonces va a ser mucho más fácil que podamos lograr esa escalabilidad. Pero no necesariamente es así. Puede ser que ese propósito esté vinculado con resolver un problema que exista en la organización en la cual trabajamos y que impide que la compañía pueda seguir creciendo. Entonces, si nosotros aportamos en el crecimiento de la organización, nosotros crecemos también de la mano. ¿De acuerdo? ¿Este concepto se comprende? ¿Tienen alguna pregunta de este punto? ¿Está entendido hasta acá? ¿Quieres comentar algo, Sí, Andrea? está claro. Ah, vale, perfecto. No, momento, gracias. Bueno, muy bien, entonces una pregunta muy importante que deberíamos hacernos, y ayer precisamente en una conferencia que estaba impartiendo se la hacía a los participantes. Yo les preguntaba, ¿cuál es tu propósito de vida? Y cuando uno pregunta esto, a veces la gente no sabe de qué se está hablando, la mayoría. Unos pocos más o menos intuyen qué puede llegar a ser y algunos lo confunden con establecer una meta. Entonces le dicen a uno, por ejemplo, cosas como, mi propósito es comprarle una casa a mi mamá, ¿sí? O mi propósito es pagar mi carrera, o mi propósito es hacer un posgrado, o mi propósito es viajar. Todo eso está en el ámbito del hacer o del tener. Y siempre que hablemos del hacer o del tener, ahí no estamos hablando de un propósito, sino estamos hablando de metas. El propósito está más vinculado con el ser. O sea, por ejemplo, ¿qué profesión tienes tú, Andrea? ¿Qué profesión tienes tú? Soy médico, soy médica. Ok. Bueno, ¿qué pasaría si te quitaras el título de médico? ¿Quién serías tú? Soy una esposa, hija, hermana, amiga, Ok. Y si no tuvieras familia o amigos, ¿quién serías? Ahí ya se empieza a complicar, una ¿no? persona. Sí, Sí, difícil. pues genéricamente uno diría, pues soy un ser humano, pero y cuando ya uno empieza a quitar las Sí, capas, se empieza a complicar la respuesta, ¿cierto? Porque es que las capas son, digámoslo así, como roles que cumplimos en una sociedad, pero en el fondo, el quién soy yo es una pregunta que requiere de mucha introspección. Y normalmente, una de las cosas que también se ha encontrado, muy interesante, es que los fundadores de las startups más famosas, no todos, pero sí varios de ellos, se ha encontrado que han logrado ese crecimiento exponencial
después de desarrollar procesos de crecimiento interior. Por ejemplo, se vio con el caso de Steve Jobs. Steve Jobs pasó un buen tiempo en la India, ¿sí? Aprendiendo acerca de filosofía oriental para poder comprender muchas cosas de ese quién soy yo, esas preguntas trascendentales. Y fue en ese momento cuando empezó a encontrar lucidez para imaginar y para crear una cantidad de cosas que aportaron demasiado valor. Y no fue el único. Por ejemplo, en el caso de los Beatles, no sé si han escuchado hablar de los Beatles, creo que sí, los mejores álbumes que escribieron lo hicieron después de tener un viaje como más o menos de 2 años en la India. Y así, hay muchos casos de emprendedores que han tenido como estos momentos de lucidez después de hacer esos procesos de crecimiento interior. Entonces, una recomendación muy importante es comenzar hacia adentro. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el valor que quiero generar? ¿Cuál es el resultado que quiero, el legado que quiero dejar al mundo el día que yo ya no exista? ¿Cuál es la huella que voy a dejar? ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Ok,